Muy buenos días, el Señor te bendiga. Vamos a continuar en esta hermosa mañana, en este hermoso día, estudiando la palabra del Señor, en esta escuela de crecimiento espiritual, aprendiendo de la palabra en el primer libro de Samuel. Estudiamos la vez anterior los primeros 3 capítulos como una introducción al libro y para conocer la historia de Samuel y los propósitos de Dios en la vida de su siervo. Y vamos a avanzar el día de hoy en los capítulos del 4 al 7 para mirar todo lo que estaba sucediendo en medio del pueblo de Dios en estos tiempos del último juez que hubo, Samuel, antes de que entre el tiempo de los reyes, y de todo lo que el pueblo estaba haciendo delante de Dios, su actitud, sus decisiones delante de Dios, y también en contraparte el corazón y la actitud y las decisiones de un siervo fiel llamado, levantado por Dios, que fue este varón de Dios, Samuel. Vamos a iniciar la lectura de este primer libro de Samuel. Vamos al capítulo 4 y si tú leíste con anticipación, sabes que los capítulos 4, 5, 6 y 7 contienen una historia, una sola historia, una sola idea con respecto a lo que sucedió con el arca, y ahorita vamos a ir leyendo poco a poco, pero todo completa esta narración, los capítulos 4, 5, 6 y el 7, incluso hasta sus últimos versículos, están conectados, están ligados, y por eso los vamos a estudiar todos juntos, no podemos separarlos. Entonces vamos a aprovechar el tiempo y vamos a la palabra del Señor. Primer libro de Samuel 4, versículo 1 dice: y Samuel habló a todo Israel. Me detengo un momento allí, si te regresas arribita al 3:21 dice: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Hablábamos la vez pasada que por causa de la desobediencia, del pecado del pueblo, Dios se había alejado, Dios había quitado su presencia de en medio de ellos, pero al levantar a este siervo fiel que estaba obedeciendo al Señor y que Dios estaba levantando para que él cumpliera la voluntad de Dios y los propósitos de Dios, porque Dios nunca dejó de amar a su pueblo y de tener misericordia de él, levantó a Samuel para que fuera, como muchas veces lo hizo con los jueces, una excepción, un libertador, alguien que intercediera y que obrara delante de Dios con la fuerza, con el poder, con la sabiduría de Dios a favor del pueblo de Israel para ser libertado de los que lo oprimían. Pero en el caso de Samuel no quedó solamente allí en la obra de un juez como libertador, sino un verdadero siervo de Dios, temeroso de Dios, lleno de la gracia del Señor, lleno de palabra, lleno de revelación, lleno del Espíritu Santo y de poder, que ejerció también, como vimos también la clase pasada, un sacerdocio, y que ejerció también un ministerio como profeta, porque a través de Samuel Dios hablaba. Y por eso me regresé al versículo 21 para que tengamos claro que esto que vamos a ver el día de hoy, y como iniciamos leyendo, que Samuel habló a todo Israel, debemos tener claro que Samuel habló la palabra de Dios, que Samuel habló lo que Dios le mandó a hablar, lo que el Espíritu Santo ponía en él, y Samuel fue un instrumento de Dios para hablarle a su pueblo y mostrarle como sucede hoy en la iglesia a través de la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra, cuando se enseña la palabra, Dios nos está llamando para que volvamos a sus caminos. Dios nos exhorta, nos amonesta, pero Dios también nos consuela y nos edifica para que seamos ese pueblo que Dios desea. Y es lo que Dios estaba haciendo a través de Samuel. Y vamos a ver que en esta narración se detiene ahí, dice: y Samuel habló a todo Israel en el 4:1, pero no vas a leer en ese momento qué fue lo que habló hasta el el capítulo 7, versículo 3. Ahí, al final de nuestra clase, casi al final, les habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, y entonces ahí sí viene toda una palabra de parte de Dios a través de Samuel. Lo que estamos mirando aquí, y por ello el 4:1 se detiene y empieza a narrar los hechos, es que Samuel, que es el escritor de este libro, comienza a narrar los hechos que estaban sucediendo en ese momento. Entonces, él escribe ahí que él le va a hablar a todo Israel, pero se detiene y viene entonces todo este capítulo 4, 5, 6 y parte del 7, en donde narra todo lo que sucedió para finalmente entonces llegar a qué es lo que Dios estaba hablando. Es decir, que Dios muestra
en las circunstancias, Dios muestra en lo que está sucediendo en medio de su pueblo, el por qué Dios tiene que hablarnos, por qué tiene que exhortarnos, por qué tiene que llamarnos una vez más a volver a sus caminos, porque Dios no esconde las cosas, Dios es luz, Dios es verdad, y Él manifiesta todo esto que estaba pasando en medio del pueblo de Israel, y vamos a leerlo, y es toda una historia que tiene que ver con los filisteos, un enemigo que permaneció después de los tiempos de la conquista, no fueron destruidos, no fueron echados fuera de las tierras, y volvieron ellos a tomar posesión de todas esas ciudades costeras, esas ciudades pegadas hacia el mar Mediterráneo, que corresponderían a territorios de Judá, que corresponderían a territorios de Dan. Todo eso estaba ocupado por los filisteos. Eran un pueblo grande, fuerte, eran un pueblo guerrero, y eran un pueblo que estaba constantemente a Israel, oprimiéndolo y queriendo entrar en guerra, en conflicto constantemente con Israel. Todo el tiempo estaban buscando guerra con ellos porque querían echar fuera a Israel de lo que ellos consideraban que eran sus territorios, cuando que ellos son los que estaban en territorios que no son suyos, y a la fecha sigue siendo esta la lucha ahí en Israel, en la zona de Jerusalén, en la zona de Gaza, que corresponde a esta parte de los filisteos, y al otro lado en Cisjordania, que reclaman territorios que Dios desde tiempos antiguos determinó que son parte de la heredad de su pueblo Israel y no de otras naciones. Pero vemos aquí esa lucha por estos territorios y por honrar a sus dioses, y vamos a ver que en esta historia pues está ligado también al asunto claramente de la idolatría, guiando y dirigiendo a estos pueblos para hacer guerra en contra del pueblo que era pueblo del Dios vivo y verdadero y todopoderoso, del único Dios que es Jehová de los ejércitos, del único Dios que es Jesucristo. Entonces vamos ahora sí a leer toda esta narración, vamos comentándola con respecto a Israel, a los filisteos y al arca. Leo en el 4:1, en la parte donde me quedé después del punto. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Entonces vemos una primera batalla de Israel que decidió en estos tiempos en que ya estaba Samuel salir a la guerra contra los filisteos para tomar posesión de esas tierras, pero miramos que en este combate, dice que fue un combate difícil, trabado, un combate duro entre Israel y los filisteos, pero al final Israel fue vencido. El resultado de esta primera batalla es que ganaron los filisteos y murieron 4,000 de Israel. Entonces fue una derrota para Israel. Y vamos a leer el 3. Dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy delante de Jehová de los... perdón, estoy leyendo mal, voy a volver a leer. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Los ancianos de Israel, después de esta primera batalla y derrota en donde murieron 4,000, preguntan ¿por qué? ¿Por qué nos ha herido Jehová? Ellos no están buscando el propósito de Dios en las cosas que están sucediendo, sino están buscando una razón, ¿verdad? Y nosotros debemos procurar, cuando suceden cosas, circunstancias en nuestra vida, no estar preguntando solamente al Señor razones o por qué, porque esto podría llevarnos solamente a queja, ¿verdad? O a estar en oposición a lo que está sucediendo, solamente porque sí, sino preguntar al Señor el propósito. Dios siempre nos habla a través de su palabra, de su espíritu, pero también en las circunstancias Dios nos habla. Y si Dios les había prometido que Él les iba a dar victoria sobre sus enemigos, y además los filisteos eran parte de los pueblos que Dios les había dicho que echaran fuera de la tierra y que Dios los iba a respaldar y les iba a dar la victoria, si aquí Dios no les estaba dando la victoria,
ellos tenían que entonces analizar, no solamente preguntar un por qué, sino preguntar qué propósito hay de parte de Dios con nosotros, qué estamos haciendo mal delante de Dios, qué está faltando, qué no estamos cumpliendo. Y yo te voy a leer un versículo en Deuteronomio 8, 19 y 20, de por qué le estaba sucediendo esto a Israel en este momento. Son cosas que estaban escritas, son cosas que conocían. No es este pasaje que yo voy a leer de Deuteronomio 8 el único en donde se menciona esto, de las razones de por qué ellos tendrían derrotas, de por qué ellos no lograrían conquistar, de por qué ellos serían avergonzados. No es el único versículo. Dios constantemente les habló de dos caminos que ellos podían elegir, de la obediencia y de la desobediencia, del camino del bien y del mal, del camino de la maldición, de la bendición y de la maldición. Entonces es algo que ellos debían conocer y entender, pero recuerda que en esta época el pueblo hacía como bien le parecía y no conocían la palabra de Dios, o si la conocían, como no estaban en una comunión con Dios, pues no la entendían ni no la vivían. Deuteronomio 8, 19 al 20 dice: Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Son advertencias, como te digo, que Dios constantemente le hizo al pueblo de que no lo traicionaran, de que no lo desobedecieran, porque entonces no iban a venir las bendiciones sobre ellos, sino maldiciones. Y en este caso, como dice aquí, si te olvidas de mí, les dijo Dios, y si te vas y sirves a dioses ajenos, te inclinas a ellos, entonces yo te afirmo, dice el Señor, y la palabra de Dios es firme y se cumple, que vas a perecer, no vas a ganar, no vas a conquistar. En lugar de destruir a las naciones te van a destruir a ti por no obedecer a mi voz. Y en este punto de la historia no lo hemos leído, pero más adelante queda claro, en el capítulo 7 al final, que el pueblo de Israel estaba sirviendo a Baal y estaba sirviendo también a Astarot, y entonces el pueblo estaba en esta condición de servir a dioses ajenos y de inclinarse a ellos. Ahí está la razón, pero al mismo tiempo el propósito de la derrota, porque Dios les estaba mostrando que si ustedes no están conmigo, pues yo no estoy con ustedes, ¿verdad? Nosotros declaramos y conocemos esta palabra, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios no es por nosotros, pues entonces se voltean las cosas y tenemos derrotas en las batallas de nuestra vida. Entonces, los ancianos hacen esta pregunta, ellos mismos tenían la respuesta en la palabra de Dios. Hay veces que queremos consultar a Dios en cosas y oramos o pedimos a los siervos, al pastor, que oren, cuando que son cosas que ya están escritas en la palabra de Dios, y no son cosas a veces que requieran de consultar en el sentido de estar orando y buscando revelación, sino lo que requieren es que volvamos a la palabra de Dios, porque hay cosas que están claramente escritas en la palabra que no estamos obedeciendo, y que sencillamente, si volvemos a lo que dice la palabra, pues entonces vamos a revertir esa situación opuesta. La respuesta de los propios ancianos del pueblo a esta pregunta que ellos hacen, es decir, traigamos de Silo el arca del pacto, para que viniendo entre nosotros, dice, nos salve, es decir, el arca nos salve de la mano de nuestros enemigos. Entonces ellos estaban poniendo su confianza, su esperanza en el arca. Y nosotros sabemos que Dios mandó que se construyera el arca, sí. Dios mandó que se construyera el tabernáculo, sí. Pero el poder y la gloria es de Dios. El que ganaba las batallas es Dios. El que obraba a favor de su pueblo es Dios, ¿verdad? No era el objeto en sí, no era esa arca de madera de acacia recubierta de oro con ese propiciatorio, no era particularmente ese objeto, sino era la presencia de Dios. ¿Y cómo aseguraba el pueblo la presencia de Dios? Obedeciendo los mandamientos de Dios. Así es como Dios iba a permanecer, porque ya leímos en el 3:21 que Dios se había retirado de Silo. Ahí seguía el arca, ahí seguía el tabernáculo, ahí seguía el pueblo presentando holocaustos, pero dice Dios, yo me alejé del pueblo, yo
yo quité mi presencia de ahí, porque el pueblo estaba haciendo cada quien lo que bien le parecía. Entonces, esta es parte de la lección y de las lecciones principales que hemos de aprender en esta clase, que sobre todo en el capítulo 7 vamos a tener muy bien claro y muy fundamentado. Pero desde aquí ya vamos viendo: no pongas tu esperanza en hombres, no pongas tu esperanza en religiones, no pongas tu esperanza en objetos, que eso es como fetichismo, ¿verdad? No pongas tu esperanza en amuletos, porque algunos dicen: ay, si abro una Biblia en mi casa con el Salmo 121, Dios nos guarda. Una Biblia abierta no te va a salvar, no te va a guardar, es Dios el que guarda. Si me cuelgo una cruz o un pececito, Dios me va a cuidar cuando salga de mi casa. No es una cruz, no es un pececito colgado en tu cuello. Lo que te va a salvar es la protección de Dios. Lo que te guarda es estar bajo sus alas, bajo su abrigo. Entonces debemos tener bien claro esto, que no convirtamos cosas que Dios ha puesto, que Dios ha mandado, la propia iglesia, los templos, porque hay iglesias o gente que están casi con una obsesión por los templos, por las iglesias, y creen que el hecho de tener un templo o el hecho de tener una iglesia o de decorarla o de poner un altar en la iglesia o de poner, porque algunos ahora hasta cruces se están poniendo, y creen que eso es donde está el poder de Dios, o lo ponen en hombres solamente. No es que yo tengo que ir a esa conferencia o yo tengo que ir a ese culto, a ese siervo, porque si él me toca, entonces voy a sanar, porque si él me toca, entonces ahí está mi esperanza. Y no es el hombre, no es el siervo. Dios puede usar, como usó a Samuel, a sus siervos. Dios puede usar aún de objetos, como usó de esta arca, pero el poder es de Dios, la gloria es de Dios, y nosotros debemos tener bien claro eso. Y desde aquí tenemos, desde este versículo, esta lección que voy a estar pues repitiendo, y te voy a leer varios versículos para que no caigamos en eso, ¿verdad? No caigamos en fetichismos y en poner nuestra confianza, nuestra esperanza en quien no es, sino nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza debe estar puesta en Dios. Y Dios es un Dios invisible, Dios es un Dios eterno. Dios está en los cielos y está con nosotros a través de su Espíritu Santo aquí en la tierra, pero nosotros debemos poner la mira, como dicen Colosenses, en las cosas de arriba, poner nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Nosotros no debemos poner nuestra confianza en nada más. Y ellos dicen: si traemos el arca, le dieron entonces un significado místico, mágico al arca, entonces dicen: nos va a salvar de mano de nuestros enemigos. Vamos a seguir leyendo y yo toda la clase sigo comentando este asunto, y ya te leeré algunas citas extra para seguir aprendiendo. 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Entonces Ofni y Fines permitieron, siendo ellos sacerdotes que estaban ejerciendo en ese momento, permitieron que el pueblo hiciera esto, cuando Dios nunca dio la instrucción de que el arca saliera del tabernáculo. Es más, no podían ni acercarse. El único que podía entrar al lugar santísimo, lugar donde estaba el arca dentro del tabernáculo, era el sumo sacerdote una sola vez al año. Y ya leímos, estudiamos desde Éxodo y en Levítico toda la preparación cuando Dios levantaba la nube y los hacía caminar en el desierto, que los levitas tenían que hacer, la manera en que tenían que desarmar el tabernáculo y las cortinas, y con las mismas cortinas tenían que cubrir el arca y tenían que envolverla y tenían que usar esas varas que cruzaban los anillos del arca para no tocarla. Y cuando caminaban en el desierto había una distancia grande entre las tribus que iban delante y las tribus que iban detrás, porque el arca iba al centro con los levitas. Entonces había toda una serie de mandamientos de parte de Dios que ellos tenían que cumplir. Y aquí, pues muy quitados de la pena, Ofni y Fines, dice, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Pues entonces ellos fueron los que permitieron que se tomara el arca y que se la llevaran a la batalla. No hay ninguna indicación en donde Dios les dijera que si llevaban el arca a la batalla, Él les iba a dar la victoria. No era así, era atender a la voz de Jehová, lo que hace que Dios se agrade de su pueblo y que Dios entonces intervenga a favor suyo. 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Entonces el pueblo en verdad pensaba que allí estaba su salvación y su esperanza.
Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. No te confundas, los filisteos eran idólatras y paganos y creían en dioses paganos. Y ellos creían, sabían, conocían del arca, conocían, vamos a ver más adelante, lo que Dios había hecho con Egipto, lo que Dios había hecho con Israel en el desierto. Pero si esto hubiera sido un testimonio para ellos que lo llevara a temer a Dios, pues los filisteos se habrían vuelto a Dios y habrían dejado los dioses ajenos. No confundamos, en esta historia vamos a tener claro que los filisteos no dejaron el paganismo y la idolatría y los dioses falsos y los dioses ajenos, pero ellos pensaron, así igual que Israel, qué triste que se empate el pensamiento de los idólatras y del mundo con el pueblo. No debe ser, porque nosotros no tenemos la mente de este mundo, tenemos la mente de Cristo. Pero tenían la misma idea los filisteos y dijeron: Dios ha venido al campamento, y les dio miedo esto. Y dijeron, leo la continuación del 7, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Ahí es donde queda claro entonces que no era un temor de Dios, de conocer o entender al Dios verdadero y de sus testimonios, porque los filisteos, como te digo, se habrían arrepentido y se habrían vuelto a Dios, sino que pensaban que eran poderes de dioses, como ellos que tenían sus dioses, así también ellos pensaban que eran poderes de dioses, o como dice aquí, de estos dioses poderosos. Y fíjate lo que dice ahí mismo el 8, estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Totalmente entonces equivocada la percepción de los filisteos, no era No estaban atribuyendo a Dios lo que él había hecho, sino decían, fueron dioses que hicieron todo lo que sucedió en Egipto, fueron dioses los que los libraron, fueron dioses los que soltaron esas plagas. Ellos en su pensamiento idólatra y pagano, que en este punto de la historia les causó miedo. Pero vamos a ver si Dios estaba ahí o no. Vamos a leerlo. Y vamos al versículo 9. Bueno, antes de esto te quiero leer con respecto a esto, que los dioses que hirieron a Egipto, el Salmo 62, 11. Y esto ayuda obviamente a entender lo que te vengo diciendo de que el poder, la fuerza, la salvación está en Dios y no en objetos o en ejércitos o en el hombre, porque sabemos que no es con ejército, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu. Pero dice el Salmo 62, 11, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. No eran dioses poderosos, no era el arca, no fueron dioses los que hirieron a Egipto, fue el Dios todopoderoso el que hizo todas estas obras, y los filisteos no entendían, pero lamentablemente el pueblo de Israel tampoco. Los filisteos al ver esto y entrando por un momento en temor, se animan a sí mismos para ir a la batalla, y dice el 9, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Entonces nos da a entender que en algún momento ya el pueblo de Israel había sido tributario o habían sido siervos de los filisteos. Dice, no vayan ustedes a terminar siendo sus siervos como ellos ya lo fueron de ustedes, sed hombres y pelead. Entonces se animan a sí mismos los filisteos, y dice el 10, pelearon pues los filisteos, ¿y qué sucedió? E Israel fue vencido. Segunda batalla, el resultado, vamos a leerlo, dice, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Segunda batalla, ganan los filisteos, y ahora mueren 30,000 de Israel. ¿Te acuerdas que la primera batalla, cuál fue el resultado? Ganaron los filisteos, y dice que era una batalla muy trabada, ¿verdad? Que fue una batalla, el combate se trabó, y murieron 4,000 de Israel, y perdió Israel. Pero ahora dice que fue peor, hubo grande mortandad, y ahora no solo ganaron los filisteos, sino mataron a 30,000 de los del ejército de Israel, de los hombres de a pie. Entonces no estaba Dios con ellos, no peleó Dios la batalla por ellos, no estaba, aunque el arca estaba ahí. Como puedes ver, esto comprueba que no era el arca en lo que significaba que Dios obrara o que el poder de Dios se manifestara, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que además dice el versículo 11, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Antes de mencionar el asunto del arca tomada, voy a hablar de los hijos de Elí.
En el versículo 11 se cumple la muerte de Ofni y Fines en un solo día, que habíamos leído la vez pasada en primer libro de Samuel 2, 34, te lo leo, dice, cuando vino el varón de Dios a hablarle a Elí de todo el pecado de su casa, y le dice el 34, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Entonces aquí está el cumplimiento, la palabra de Dios se cumple y Elí no tuvo temor y no hubo arrepentimiento, se endureció su corazón y el de sus hijos y no escucharon, y aquí está el cumplimiento de la muerte de estos dos varones. Y vamos a leer ahorita porque a partir de aquí nos empieza a narrar con respecto a lo que sucedió con Elí, y ahorita te voy a comentar porque se cumplió enteramente la palabra de Dios que Dios habló a través de este varón, que su casa iba a ser quitada del sacerdocio y que no iba a haber anciano en su casa, que iban a morir jóvenes y que los que quedarían en pobreza y en vergüenza y morirían jóvenes. Pero vamos a seguir leyendo y ahorita vemos, aunque no olvidamos porque es parte fundamental, que el arca de Dios fue tomada por los filisteos. Versículo 12. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Elí temblaba por lo que se había hecho con el arca. Elí sabía que lo que había sucedido no era lo correcto y dice temblaba por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos Ofni y Fines fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y voy a leer también esta parte. Y su nuera, la mujer de Fines, uno de estos dos que acababa de morir, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icaboz, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Entonces miramos lo que sucedió. Los filisteos toman el arca y vamos a ver que se la llevan a sus territorios, se la llevan de ahí de Ebenezer donde estaba esta batalla a Asdod, y un hombre de Benjamín huye de la batalla, logra escapar, dice todo, sus vestidos rotos, tierra sobre su cabeza, y alcanza a llegar a Silo donde está Elí y le informa todo lo que sucedió, la derrota en la batalla, que el haber llevado el arca no les dio la victoria, que sus hijos habían muerto y que sobre todo, que fue la noticia que finalmente más impactó a Elí y que fue el momento entonces en el que él fallece. Dice que le informa que el arca había sido tomada y no había vuelto. Acuérdate que Elí estaba ahí sentado vigilando, dice, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Él sabía que estaba mal eso y estaba seguramente esperando el regreso del arca a su lugar. Y miren lo que sucedió, que por el contrario, perdieron la batalla, perdió el arca y perdió a sus hijos. Elí dice aquí que murió de 98 años. Y juzgó a Israel 40 años, vimos ahí en el versículo 18 al final. Entonces, como decíamos la vez pasada, Elí estableció también un tipo de gobierno, fue como juez en Israel, entonces pudiera, de acuerdo a este versículo 4:18 al final, ser contado como uno de los jueces. Sin embargo, a diferencia de cualquier otro de los jueces, incluyendo a Samuel, no encontramos una referencia de que el pueblo haya sido libertado, que es para lo que Dios usaba a los jueces, por causa de Elí. No encontramos una
una referencia al respecto. Todos los demás jueces sí, y el caso de Samuel, ¿verdad? Hay testimonio en el libro de los jueces y aquí de la libertad que vino a través de los jueces que Dios levantó. Sin embargo, la Biblia da testimonio que él juzgó a Israel 40 años, mucho tiempo estuvo allí. El versículo 19 dice que murió también la mujer de Fines al dar a luz a un hijo que le puso por nombre Icaboz. Este nombre Icaboz, así separado, la Icaboz, en hebreo significa no hay gloria o sin gloria. Y ella lo expresaba en el sentido de que había sido traspasada la gloria de Israel por causa de que se llevaron el arca y por la muerte de su esposo, que era sacerdote, y por la muerte de su suegro, que era sacerdote. Ella dijo, ya pues moribunda, ¿verdad? Porque dice que cuando le hablaban ella ya no respondía, no se daba por entendida, sino sencillamente alcanzó a decir estas últimas palabras. Las noticias a ella le causaron que tuviera en ese momento la labor de parto, el alumbramiento, y alcanzó a nombrar esto y a decir que había sido traspasada la gloria de Israel, pero ella lo refería sobre todo pues con mención de la muerte de su suegro, de su marido, y que había sido tomada el arca. Sin embargo, es digno de detenernos un momento para pensar, para meditar con respecto a esto, porque pudiera parecer que solamente ella está hablando algo que es verdad en el sentido de que pues estaba profanando, ¿verdad?, el santuario y la ley de Dios. Pero ¿quién profanó? ¿Los filisteos al tomar el arca? ¿O estaba siendo, o ya había sido profanado y no se había dado gloria a Dios? Porque la manera de dar gloria a Dios pues es a través de la obediencia, de la fidelidad, de oír su voz, de guardar sus mandamientos, de cumplir lo que Dios nos manda, ¿verdad? Entonces, ¿quién había en realidad traspasado la gloria? Y además aquí hay otra anotación, porque ella dice la gloria de Israel, ¿verdad? Y en realidad ella delimitándolo pues al asunto de su tribu, de su pueblo. Sin embargo, el propio pueblo de Israel había traspasado los mandamientos de Dios, había traspasado la gloria, pero de Dios, ¿verdad? En el sentido de su desobediencia, en el sentido de profanar las cosas santas, de usarlas para lo que no es, de hacer como bien les parecía, ¿verdad? Entonces, esta mujer en esta expresión, que en un sentido pues es verdad, por lo que ella expresó que había sido traspasado, pero en realidad pues va mucho más allá, ¿verdad? No es solamente una cuestión de la pérdida de los sacerdotes y en este caso sus familiares y de que habían tomado el arca, sino que en realidad Israel estaba sin gloria y no había gloria, como significa esto Icaboz, que así puso este niño, por causa de Israel mismo, por causa de la desobediencia misma de Israel. Y así a veces nosotros estamos buscando en las circunstancias o en otro la culpa de por qué no salen las cosas, de por qué no está sucediendo, a veces en lo personal o en la casa de cada uno, o en la propia iglesia, pues por qué no están esos cultos gloriosos, por qué no está descendiendo la presencia de Dios, por qué no está viendo las sanidades o los milagros, por qué está escaseando la revelación. Muchas cosas que a veces nos cuestionamos y estamos diciendo pues es que quizá el mundo, quizá el enemigo, y muchas veces se nos olvida mirar que nosotros mismos estamos traspasando muchas cosas, estamos profanando muchas cosas que Dios nos ha mandado, y por esa causa perdemos la presencia de Dios y la gloria de Dios en medio de nosotros. Entonces, pues esta mención que está aquí en el 21 y 22, pues es digna de ser reflexionada, ¿verdad? De que pensemos si nosotros tenemos un verdadero anhelo por la gloria de Dios en nuestras vidas, pues qué nos corresponde a nosotros hacer como pueblo de Dios, como hijos de Dios, para que la gloria de Dios permanezca en medio de nosotros y ni sea traspasada, ni sea profanada, ¿verdad? La palabra de Dios. Ahora, quiero dejar claro que esto lo estoy hablando desde la perspectiva del pueblo y de nuestra relación con Dios en cuanto a lo que Dios ha mandado y lo que nosotros tenemos que obedecer. Pero quiero dejar bien claro que Dios nunca pierde, que Dios nunca fue derrotado. Es decir, en el sentido de la gloria, de la presencia de Dios, del poder de Dios, de la magnificencia, de la grandeza de Dios, ni Israel, ni el pueblo, ni los filisteos, ni nosotros podemos decir que hemos
traspasado en ese sentido la gloria de Dios. Dios nunca deja de ser glorioso, Dios nunca pierde su majestad, Dios nunca pierde su dignidad, Dios nunca pierde la grandeza de su nombre, Dios nunca pierde ninguna de sus virtudes, de la esencia de quién es Él. Él es el Dios único, el Dios todopoderoso, el Dios fuerte, grande, el Dios de toda sabiduría, el Dios de toda gracia, el único que perdona, el único que puede sanar. Él no pierde nada de esto, ¿verdad? Él es fiel para siempre, su misericordia es eterna. Dios no pierde ninguno de estos, porque al comentar esto o al leer estos versículos podríamos también pensar si estaba entonces, digamos, siendo afectado Dios, y no, porque Dios es el vencedor, Dios siempre gana. Ahora, esto nos va a hacer entender lo que más adelante vamos a leer que sucedió, o ahorita vamos a leer en territorio de los filisteos. Porque Dios, cuando el pueblo deja de obedecer, deja de honrar al Señor, deja de darle su lugar, Dios dice, pues yo mismo tengo que tomar autoridad, tengo que tomar poder, tengo que tomar acción, obrar, para que mi nombre no sea pisoteado, porque su nombre es grande sobre todas las naciones de la tierra, y es el único nombre en el que hay salvación. Entonces Dios tiene, esto se llama vindicación, Dios tiene que decir, yo hago una defensa, una vindicación de poner en el lugar que corresponde mi nombre y mi palabra y mi promesa y mis pactos. Nosotros como pueblo de Dios, deberíamos estar siempre dándole el lugar a Dios que le corresponde. Él es alto, Él es sublime, Él es el soberano, y el pueblo de Dios deberíamos en toda nuestra vida, las acciones que tomamos, lo que hacemos, lo que llevamos a cabo, estar poniendo a Dios y diciéndole a Dios, tú estás en ese lugar, ¿verdad? Si Él es el soberano, pues yo me sujeto a ti, yo te obedezco, Señor. Si tú eres Dios, pues yo soy tu pueblo. Si tú eres el maestro, pues yo soy tu discípulo y te escucho y oigo tu voz y te sigo. Si tú eres el pastor, yo soy tu oveja. Si tú eres el amo, yo soy el siervo, ¿verdad? Y darle ese lugar a Dios, no solo de palabra, sino con toda nuestra vida y con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y todo nuestro amor. Pero cuando el pueblo no hace esto, entonces Dios interviene y dice, yo pongo en el lugar que corresponden las cosas, ¿verdad? Pero esto es muy triste que el pueblo de Dios pues no honremos a Dios como corresponde y Dios tenga que obrar así, porque vamos a ver lo que sucedió en tierra de los filisteos. Ahora, me faltó un detalle con respecto a la familia de Elí. Habíamos leído que la muerte de Ofni y Fines en 1 Samuel 2:34 era el cumplimiento de la palabra de Dios, pero vemos aquí que hubo pues descendencia, ¿verdad? Este niño Icabod sí nació, y hay incluso menciones aquí en el propio libro de Samuel, 1 Samuel en el capítulo 14:3, dice, y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Entonces sí permaneció aquí todavía en tiempos que está Samuel, estaban ahí como sacerdotes, ¿verdad? Estaba Icabod, y dice que Ahitob era su hermano, entonces había tenido antes otros hijos, Fines, y había un tal Ahías que estaba ejerciendo ahí sacerdocio en ese momento. Entonces hay menciones de que continuaron esta familia en el sacerdocio, pero Dios le había dicho ahí en 1 Samuel 2 que iba a cortar del altar a toda esta casa, ¿verdad? Y a veces otra vez pensamos y decimos, mira, Dios habló algo pero no se cumplió, Dios habló algo pero no sucedió. Sin embargo, vamos a ver, y te quiero leer para cerrar este asunto de Elí y de su casa, que en el primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 27, está el cumplimiento de que esta casa ya no iba a estar en el sacerdocio y que Dios los había desechado. Y fue en tiempos de Salomón, y vamos a ver 1 de Reyes 2, 27. Ahí en el 2 está narrada la muerte de David y Salomón es afirmado en el trono de Israel. Y dice el 2:27, así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. No vamos a leer obviamente qué fue todo lo que sucedió, pero queda claro que al echar Salomón a Abiatar del sacerdocio, se estaba cumpliendo lo que vimos la clase pasada, que Dios había dicho que ellos iban a quedar fuera del sacerdocio y fuera del altar.
y ahí está entonces el cumplimiento, aunque había quedado Icabod y otros descendientes, ya no fue más esta casa parte del sacerdocio. Se cumplió la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña esto? A temer a Dios. A temer a Dios para que no tenga Dios que venir a nuestras vidas con una palabra así, y a temer a Dios de que si Él habla algo para bien o para mal, Dios lo cumple, y que entonces esto nos lleve a ser pues un pueblo más obediente y de un corazón dócil y un espíritu enseñable delante de Dios y humildes delante de Dios. Muy bien. Vamos al capítulo 5. Y dice esta cita, versículo 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. De una vez te menciono que están mencionadas en esta historia 5 ciudades filisteas con 5 príncipes, o sea, un príncipe cada ciudad, y eran las ciudades principales de los filisteos. Aquí está mencionada en este capítulo Asdod, Gat y Ecrón, y más adelante menciona las otras 2 que eran muy importantes, Gaza y Ascalón. 5 ciudades filisteas con 5 príncipes, y esto es importante pues para lo que vamos a leer a continuación. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Lo primero que quiero hacer notar es que pues no estaba permitido, ¿verdad?, para el pueblo tocar el arca, tomarla, cargarla, ¿verdad?, acercarse. Sin embargo, aquí vemos que los filisteos sí lo hicieron. Primero, bueno, ellos no eran parte del pueblo de Dios, pero uno diría, bueno, entonces ¿por qué si se acercaron o la tocaron no murieron? Yo quiero también tener claro esto. En medio de todas estas circunstancias, Dios no perdió el control de las cosas nunca. Dios tenía propósitos. De hecho, el primer cumplimiento de la palabra, que fue la muerte de Ofni y Fines, vino por haber trasladado el arca a la batalla. Y Dios cumplió su palabra al permitir que ellos 2 trasladaran el arca. Murieron cuando los filisteos ganaron, ¿verdad? Y en esto, que los filisteos pudieran tomar el arca y que pudieran llevársela a sus ciudades, y que pudiera estarla transportando, había un propósito de Dios, que es, como yo te decía, esa vindicación, esa defensa de decir, Dios mismo, a mí nadie me va a avergonzar, porque yo soy el único Dios verdadero. Y te voy a leer ahorita una cita: que se avergüencen ellos, que se avergüencen sus dioses, que se postren ellos y no yo, ¿verdad? Y porque otra vez pudiera alguno pensar, bueno, acabas de decir en el 4 que el arca no es lo que tenía el poder, y ahora vemos en el 5, lo vamos a leer, que en donde estaba el arca se manifestaba el poder de Dios. Como te dije, Dios había decidido que ahí en el arca le iba a manifestar su poder, pero no era el arca en sí misma la que era poderosa, sino era Dios el que manifestaba su poder. ¿Cuándo manifiesta Dios su poder? Cuando Él quiere. Yo te leí hace un momento el Salmo 62:11, que de Dios es el poder. Si en la batalla, aunque estuviera ahí el arca, Dios no quiso manifestar su poder, así fue. Y si en este momento en tierra de los filisteos, Dios, ahí donde estaba el arca, manifestó su poder, es porque Dios lo quiso, y porque Dios, que todo lo hace con un propósito, y porque Dios todo lo mira, todo lo conoce y mira más allá que nosotros, Dios tenía un propósito ahí en medio de la tierra de los filisteos y para un testimonio a su pueblo Israel. Entonces, te voy a leer de este dios Dagón. Dagón era el dios de los filisteos. Era un dios con forma de pez, un dios pez o un pez dios. Y porque esa palabra Dagón viene de Dag en hebreo, que significa pez. Entonces era un dios de los filisteos. Obviamente estamos hablando de pueblos paganos, idólatras, y su dios tenía forma de pez. Pero vamos a ver que lo metieron ahí en la casa de Dagón, en el templo donde adoraban a ese dios falso, y pusieron el arca junto a la imagen de su dios. Y te voy a leer lo que dice el Salmo 97:7. Salmo 97:7 dice: avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Fíjate, y ahorita vamos todos a leer lo que sucedió. Te lo leo otra vez: avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, en este caso los filisteos, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Los dioses son falsos, los dioses son nada.
pero Dios humilla y avergüenza como lo hizo con los dioses de Egipto, ahora lo hace con los dioses de los filisteos y lo hizo y lo seguirá haciendo con todos los dioses. Hasta en Apocalipsis está narrado que Él va a llegar a un punto en que va a terminar con todos los dioses y con toda la idolatría y con todos los templos idólatras y paganos, y nadie va a volver a adorar a dioses ajenos, porque el único que será adorado por los siglos de los siglos es Jesucristo y es el nombre de Jesús. Entonces vamos a leer qué sucedió. Dice, el 3, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Se postró y lo humilló, ¿verdad?, a esta imagen, pero para los filisteos, pues esto representaba una gran humillación y el hecho de que el Dios de Israel y el poder que para ellos representaba esa arca que habían llevado, pues era mayor que su propio Dios Dagón, y no solo había quedado postrado, porque ellos lo volvieron a levantar. Mira qué bonito Dios que se cae y ellos lo levantan. A nosotros nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Dios verdadero, cuando nosotros nos caemos, Él nos levanta. Nosotros no lo levantamos a Él. Él es el que nos sostiene. Pero ellos tenían que andar levantando a su Dios y lo volvieron a poner ahí en donde estaba, y al siguiente día volvió a estar ahí caído a tierra delante del arca de Jehová, pero ahora tenía la cabeza y las palmas cortadas, y estas quedaron sobre el umbral, sobre la entrada de este templo. 5. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. O sea, lo tomaron como una cuestión supersticiosa, y en donde fue avergonzado su Dios, y dice que no pisaban el umbral. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Perdón que lo exprese así, pero como que se aventaron la bolita, porque ahorita vamos a ver que los de Cron sí dijeron, oye, ya nos la mandaron para matarnos, y pasaron allá el arca del Dios de Israel, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Pasó lo mismo que en Asdod. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar. Ya no la quisieron, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había grabado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Ellos habían tomado el arca como un botín de guerra, como una señal de victoria, ¿verdad? De decir, les ganamos. Pero los filisteos, al tomar esto, no solo estaban ellos declarando que le habían ganado a Israel la batalla o la guerra, sino que habían avergonzado al Dios de Israel. Esto es cuando entonces, como yo te digo, Dios obra, porque Dios interviene por causa de su nombre. Y en el caso de Israel, porque es increíble que uno pensaría y diría, bueno, pues ya Dios, después de tanta desobediencia va a desechar a Israel, pero Dios también obra por causa de su pacto, porque Dios es fiel. La palabra dice que Él no puede negarse a sí mismo, Él es fiel, y si Dios prometió algo, Dios lo guarda, Dios lo cumple, y tú y yo debemos tener esa certeza, que si Dios algo ha prometido, no algo que tú creas que Él prometió, sino algo que está firme, que está en la palabra, que Dios ha prometido, que Dios ha hablado, se va a cumplir, y punto, porque Él es Dios y Él es fiel a su palabra, y Él no deja que su palabra vuelva vacía, y como vimos con Samuel, que caiga a tierra. Vamos a ver al final que cuando el hombre habla, sus palabras se caen, pero la palabra de Dios no se cae, y entonces Dios tiene que obrar, porque los filisteos pensaban que estaban avergonzando no solo a Israel, sino al Dios de Israel al tener el arca ahí, ¿verdad? Y había sido ya avergonzado
Dios estaba empezando a obrar, su dios Dagón, y entonces después viene un castigo sobre la primera ciudad, Asdod, y dice que los hirió, los destruyó, la mano de Dios, que es poderosa, estuvo sobre estos filisteos en Asdod, y los hirió con tumores en Asdod y en todas las ciudades alrededor, en los territorios de ahí de Asdod. Te quiero leer un pasaje en Levítico 26, 43, parte B al 45, para que entendamos todo lo que hablaba yo desde hace rato de la vindicación y de que Dios obra por causa de su nombre, por amor de sí mismo y de su pacto, de su fidelidad. Y vas a ver que entonces Dios, aunque el pueblo no lo merece y no lo merecemos muchas veces, Dios sigue obrando y sigue interviniendo a pesar de nosotros. Esa es la misericordia de Dios. Y obviamente no deja de haber, porque Israel tuvo pérdida, tuvo muertes en batalla, perdieron el arca, entraron en miedo, en pánico, ¿verdad? Y la desobediencia tiene sus consecuencias, el pecado tiene sus consecuencias, pero Dios no deja de amarnos y de obrar por causa de su nombre y del pacto que Él ha hecho con nosotros. Aquí el pacto que Él había hecho con Israel en el desierto, y para nosotros el pacto que tenemos en Cristo Jesús por su sangre. Leemos Levítico 26, 43b al 45. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, es lo que le estaba pasando a Israel, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Entonces Dios obra por causa de su nombre y por causa de su pacto con su pueblo, ¿verdad? Y entonces aquí no fue en una batalla, aunque después vamos a ver que Dios les dio victoria a Israel, pero en este momento es Dios mismo peleando, es Dios mismo avergonzando a los enemigos y haciendo esta obra poderosa en medio de los filisteos, para que supieran los filisteos, pero para mí sobre todo el pueblo de Israel, quién es el Dios verdadero, y que ellos conocían y tenían la presencia del Dios verdadero en medio de ellos. Pues, ¿qué te pasa, pueblo de Dios? Entonces, ¿por qué no lo honras? ¿Por qué no lo alabas? ¿Por qué no lo sirves? ¿Por qué lo desobedeces? Si conoces que tienes al Dios verdadero en medio de ti. Tú y yo decimos que Dios vive en nuestro corazón. Pues si tú sabes que el Dios vivo y verdadero vive en tu corazón, sírvelo, témelo, ámalo, síguelo, obedécelo. Oye su voz, guarda sus mandamientos, muéstrale tu amor, no solo de palabras, sino con tu testimonio y con tus hechos. Eso es conocer al Dios verdadero. Eso no es solamente conocer de que hay un Dios, sino conocer y entender que Él es Dios en tu vida y en mi vida. Vamos a seguir leyendo. El arca estuvo 7 meses en tierra de los filisteos. ¿Y qué sucedió durante estos 7 meses que estuvo en tierra de los filisteos? Ya vimos que estuvo en Asdod, ya vimos que estuvo en Gat, ya vimos que estuvo en Ecrón. 7 meses estuvo ahí. ¿Y qué sucedió con ellos? Que la mano de Dios estuvo contra ellos, los destruyó, los hirió, y dice que les vinieron tumores. Vamos a leer aquí más adelante, ahorita lo leemos en el 6, que les vino gran quebrantamiento, les vino aflicción, les vino muerte y consternación de muerte, ¿verdad? Entonces fue un terror lo que sucedió en la tierra de los filisteos. Incluso te voy a decir que hubo también una plaga que destruyó la tierra, una plaga de ratones que destruyó la tierra. Ahorita vemos eso en el versículo 6, en el capítulo 6, versículos 4 y 5. Entonces fue terrible lo que sucedió ahí con los filisteos, y Dios los debilitó físicamente, porque en su salud y en sus tierras fueron afectados, pero también en su alma, ¿verdad? Porque dice que tenían gran quebrantamiento y aflicción. Vamos a leerlo, capítulo 6. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, ahorita vemos esto, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación
Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Todo lo que yo hablaba que sucedió, los tumores, el quebrantamiento, está mencionado arribita en el versículo 11, porque dice allí, al final dice, había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado. Y un poquito más arriba en el 9 dice, estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres y se llenaron de tumores. Ahí está en el contexto todo esto que mencioné. Y ahorita esta parte final, ahí en el 6, versículo 5, dice, y haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, porque yo también leía, bueno, ¿por qué hicieron 5 figuras de tumores y 5 de ratones? Pero ahí mismo la palabra da la razón, dice una misma plaga ha afligido a todos, esa plaga de tumores, pero yo decía, ¿también hubo ratones o por qué? Y ahí en el 5 dice de vuestros ratones que destruyen la tierra. Entonces yo entiendo que es también una plaga de ratones que hubo. Ahora, nos regresamos tantito, dice ahí al principio que se acercan a sacerdotes y adivinos. Obviamente gente pagana, gente movida, usada por el diablo y gente que estaba no sirviendo a Dios, sino usando de espíritus de adivinación, hechiceros, brujos, gente así, para que eran pues los que eran como consejeros, los que eran la gente que según los filisteos eran pues, los sabios, y vienen y les preguntan qué hacer con el arca de Jehová. Estos sacerdotes y adivinos recomiendan enviar de vuelta el arca. Ya había esta idea surgido desde el capítulo anterior, pero ellos dicen envíen de vuelta el arca, pero no la envíen vacía, dice, o sola, sino envíenla con una expiación. Y yo quiero poner entre comillas esa expiación. ¿Por qué? Porque al leer este capítulo, pudiéramos entrar en una idea de que ellos estaban en verdad temiendo a Dios y en verdad queriendo que Dios los perdonara y pagar un precio, una expiación. Pero si hubiera habido un verdadero arrepentimiento, un verdadero temor de Dios en ellos, pues se habrían vuelto de sus ídolos, se habrían vuelto de sus adivinaciones, de su paganismo, se habrían vuelto a Dios, habrían dejado todo eso, ¿verdad? Y vamos a ver en el contexto, y te lo voy a ir explicando, que en realidad, o sea, no era una expiación como lo que hacía Israel. Ellos no eran parte del pueblo de Dios, Dios no les iba a aceptar una expiación, por eso lo digo así entre comillas, ¿verdad? Y el propio contexto nos va enseñando, ¿verdad? Dice, pagadle la expiación. Y yo te quiero decir una cosa, Dios no puede ser comprado. No es lo mismo los sacrificios, los holocaustos de un pueblo con quien Dios tiene pacto y Dios le ha mandado hacer esas ofrendas de paz, esos holocaustos, esos sacrificios, a una imitación pagana con un fin convenenciero. Y vamos a ver que ni estaban seguros, al final estaban nada más adivinando, pero ahorita lo vamos a ver eso. Entonces, tengamos claro esto, ¿verdad? Dios no puede ser comprado. No es lo mismo los sacrificios y aún la expiación, el día de expiación que Dios le había mandado al pueblo de Israel, con quien Dios tenía un pacto y tenía leyes y mandamientos, a una imitación pagana. A lo mejor conocían que Israel hacía un día de expiación o que hacía holocaustos con fines para conveniencia, ¿verdad? Pues que ya Dios nos deje en paz, que ya Dios nos deje en paz a nuestros dioses, porque el punto también es que aquí estás leyendo, por ejemplo en el versículo 5 dice, quizá aliviará, quizá, estaban adivinando, su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses. Por eso es que digo que no es una expiación genuina ni un arrepentimiento genuino para nada, sino que ellos lo que querían es que Dios los dejara en paz su tierra y a sus dioses. Entonces alguien que tiene ese pensamiento pues no está buscando a Dios ni temiendo a Dios, ni queriendo estar en paz con Dios, sino más bien quiere que Dios lo deje en paz a él. ¿Y cuál era ese pago que ellos querían hacer? 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Ya vimos ahí en el 4 y 5, porque también hubo esa plaga de ratones que destruía la tierra. Y de nueva cuenta usan frases, incluso ahí en el 5 que dice, daréis gloria al Dios de Israel. Pero otra vez, Dios no recibe gloria de hombres, Dios no recibe cosas falsas, ¿verdad? No recibe cosas que aunque parecen que son como si estuviera alguien guardando sus mandamientos, leyes o queriendo buscar a Dios, pues no lo son, ¿verdad? Yo te quiero poner un ejemplo porque aquí estamos hablando de gente impía,
de un pueblo pagano, idólatra, que no tenía a Dios, no conocía a Dios, pero hay veces que suceden este tipo de comportamientos en la propia iglesia, en el propio pueblo. Y te voy a poner un ejemplo. Dios nos ha mandado a que nosotros diezmemos. Ahí está la perla que contiene, se subió la semana pasada, la doctrina de los diezmos, ofrendas y primicias, y es muy claro en tiempos de gracia antes de la ley, en tiempos de la ley, el propósito por el cual Dios nos enseñó de los diezmos, y en los tiempos en que estamos ahora en Jesucristo, ¿verdad? Está todo muy claro, no voy a explicar más. Y tenemos este mandamiento de parte de Dios, que diezmemos, ¿verdad? Que reconozcamos a Dios, que lo honremos, que le demos lo que a Él le corresponde, el primer lugar en todo, en calidad, en tiempo, y entreguemos nuestros diezmos reconociendo que lo que está en nuestra mano es porque Dios nos lo ha dado. Y sin embargo hay muchos que desobedecen esto y no diezman. Pero llega un tiempo, un día, en que dicen, ay, pues quiero comprar un auto, o quiero hacer un negocio, o ya no me está yendo tan bien, voy a diezmar para que Dios me bendiga. Ese es exactamente este tipo de actitudes. Como querer comprar a Dios. Bueno, ahora sí voy a dar el diezmo para que entonces Dios, como ya di, pues entonces ahora Él me dé, ¿verdad? Es como querer comprar, torcerle el brazo a Dios. Dios no hace cohecho, Dios no participa de corrupción. Dios ama el corazón dador, el que da voluntariamente, el que lo da porque ama su palabra y sus mandamientos. Y hay gente, aún en la iglesia, que tiene este comportamiento, pues voy a diezmar porque ahorita tengo una necesidad. Voy a diezmar porque ahorita me conviene que Dios me bendiga. Es una imitación con fines convenencieros, como dije de los filisteos. No seas filisteo, sé cristiano. Si tú amas a Dios, vas a guardar sus mandamientos y lo vas a hacer porque amas a Dios. Y finalmente, cuando se cumple un propósito, entonces ya dejo de diezmar, o no se cumplió el propósito y se enojan y entonces no sirve nada, ya ven, es mentira lo del diezmo, y hasta usan eso para blasfemar de Dios, de su palabra, de la iglesia, de los siervos. Ya ves, es mentira lo que dicen porque yo diezmé y Dios no me bendijo. Dios no te bendijo, no por el hecho material de traer o no un sobre al alfolí con dinero, sino Dios no te bendijo porque Dios está mirando el corazón. Entonces no tengamos ese comportamiento de imitaciones que parecen cosas buenas, que parecen cosas que están en la palabra, pero que no las estamos haciendo por amor a Dios. Dios no puede ser burlado y tú tampoco te engañes a ti mismo, ¿verdad? Porque así el que es solamente oidor pero no hacedor de la palabra, pues dice Santiago que se está engañando a sí mismo. Entonces, tomo ese ejemplo para que tenga una aplicación también para nosotros y que no querramos comprar a Dios, ¿verdad? Sino que, y hacer imitaciones con fines convenencieros, sino que seamos sinceros en todo, en nuestra vida, en nuestros sacrificios, en nuestra alabanza, en nuestro testimonio delante de Dios. Y todo haciéndolo con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien. Entonces ellos decían, daréis gloria al Dios de Israel para que nos deje en paz y a nuestros dioses. Y vamos a leer, creo que leí hasta el 5, vamos a leer el 6 en adelante. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? O sea, conocían ellos lo que había sucedido. Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y un sid. Esta palabra, si te es rara, solamente significa amarrar al vehículo, ponerle lo necesario al animal para que pudiera jalar el carro, el vehículo, o en el caso de un caballo es cuando le ponen la silla y le amarran el cincho. Todo eso es un sir. Dice, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Esto era para que otra vez un tipo de adivinación, si las vacas no van a ser usadas, digamos, para el propósito, pues van a venir hacia sus críos, se van a regresar, ¿verdad? Pero si sí, entonces se van a ignorar a sus críos y se van a ir hacia el otro camino. Vamos a leerlo. Dice, tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y las dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, fíjate, estaban ahí a ver qué pasa, adivinándole. Sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros.
Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Bet-Semes. Hasta ahí voy a leer. Entonces, ellos toman esta estrategia y le dicen que lo envíen hacia Bet-Semes. Bet-Semes era una ciudad en la frontera de Judá y Dan. Como te digo, estos territorios filisteos estaban pegados a Judá, a Dan. De hecho, eran parte de los territorios de ellos. Y esta ciudad Bet-Semes, ahí en Josué 15:10 y en Josué 21:16, está mencionada como una ciudad fronteriza entre Judá y Dan. Pero como puedes ver, no era un sacrificio genuino, no era un arrepentimiento genuino, solo era que ya nos deje en paz, que se vaya de aquí, llévense esa arca para que nos deje en paz con nuestros dioses en nuestra tierra. Y estaban adivinando, como dice ahí, pues fueron a buscar a sacerdotes y adivinos, pues ellos no tenían la sabiduría de Dios, sino andaban solamente adivinando. No era un arrepentimiento genuino para nada, porque dicen, primero estaban muy seguros de su estrategia, ¿no? Si ustedes hacen esto, dice, Dios los va a sanar. Eso lo vas a ver en el 3, dice, entonces seréis sanos. Pero después en el 5 dice, quizá aliviará su mano, ya no estaban tan seguros. Y ahora ya dice, pues ahora ya es un volado. Si sí se van las vacas, entonces fue Dios, el Dios de Israel, el que nos estaba haciendo este mal. Pero si no, pues entonces fue por accidente, ¿verdad? Entonces estaban ellos solamente adivinando. Y ya no quiero hablar más pues, de los filisteos y de lo que hicieron, porque ellos tomaron su estrategia. Pero vamos a ver qué sucedió con los de Bet-Semes, que eran parte del pueblo de Dios. Y vamos a leerlo. Versículo 13. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Leo hasta ahí. Nos hace otra vez, para cerrar el asunto de los filisteos, mención de que fueron 5 tumores por cada una de las ciudades que ya te había mencionado, y los ratones conforme al número de los príncipes de las ciudades, esos 5 ratones, y dice que, bueno, eso con respecto a los filisteos, pero vamos a ver en Bet-Semes. Los de Bet-Semes dice que estaban ahí segando el trigo y vieron el arca, vieron este carro que traía el arca. ¿Qué tenían que haber hecho los de Bet-Semes? Pues ellos tenían que haber llamado a los sacerdotes, a los levitas, porque ¿dónde correspondía que estuviera el arca? Pues en Silo, en el tabernáculo, ¿verdad? De donde la habían sacado. Tenía que estar en el lugar que Dios les había mandado. Y ellos no podían manejarla o tocarla siquiera, ¿verdad? Acercarse. Tenían que haber llamado a los levitas, a las familias conforme correspondía, para que prepararan todas las cosas y cargaran y llevaran el arca a Silo, en este caso, que es donde estaba el tabernáculo, y para volverla a poner en el lugar que Dios mandó, en el lugar santísimo. Entonces, ¿pero qué hicieron? Sin embargo, dice que había algunos levitas ahí, porque acuérdate que los levitas pues tenían ciudades en todos lados, estaban en todo el territorio de Israel y subían a Silo para servir a Dios, pero dice que había ahí en Bet-Semes levitas y que participaron en esto. ¿En qué participaron? Tomaron el carro, lo tomaron, pues lo cortaron como leña para prender un holocausto sobre una piedra, y tomaron a las vacas y las sacrificaron. Y cuando tú lees esto hasta este momento dices, bueno, pues dice que sacrificaron holocausto a Jehová, dedicaron sacrificios a Jehová, pero recuerda que nosotros no debemos hacer como nosotros pensamos, nosotros debemos hacer como Dios nos manda, en donde Dios nos manda, ¿verdad? Porque vamos a ver el resultado de esto que ellos hicieron, ¿verdad? Y también dice que pusieron sobre esa piedra esas joyas de oro, ese pago, digamos, que habían mandado los filisteos, ¿verdad? Pero dice el versículo 19,
Y ahí es donde entonces cambia el entendimiento de lo que estamos leyendo, porque hasta ahorita dirías, bueno, pues se alegraron y le levantaron sacrificio a Dios y holocausto. Tengamos mucho cuidado en tomarnos ciertas atribuciones que Dios no nos ha dado, ¿verdad? Incluso a veces ministeriales, eclesiales. Tengamos mucho cuidado, porque dice el 19, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. Entendemos que no se agradó Dios. Y da la razón, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. ¿Qué te dije? Que el arca pues tenía que haber sido llamado los sacerdotes, los levitas, el sumo sacerdote, para que ellos hicieran conforme a Dios había mandado, como mencioné hace rato, envolver el arca, y poner las varas y transportarlo, y nadie se acercara, ¿verdad? Porque tenían que honrar lo que Dios les había mandado. Sin embargo, pues ellos habían hecho y habían tomado el arca y habían hecho ese holocausto como ellos pensaron, y dice, Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Y no solo los de Bet-Semes, qué bárbaro. Dice, hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Los hombres de Bet-Semes murieron por mirar dentro del arca de Jehová algo que cualquiera del pueblo debía tener claro, que no debían ni siquiera tocarla, ni siquiera acercarse, mucho menos mirar dentro, ¿verdad? Y además, Dios estaba enojado con su pueblo, ¿verdad? Por causa de la desobediencia y de que seguían haciendo como bien les parecía, y dice que mató del pueblo 50,070 personas, 50,070 hombres, una gran mortandad en medio de Israel, ¿verdad? Entonces, el pueblo no andaba en temor de Dios y Dios tenía que entonces obrar en medio de su pueblo y castigar la desobediencia. Y dice el 20, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? O sea, ¿a dónde la llevamos ahora? Pues al lugar donde Dios mandó. Esta es una pregunta que no tenían quizá que haber hecho. Dice, ¿quién podrá subir delante de Jehová el Dios Santo? Pues quien Dios dijo. Solo los sacerdotes podían presentar el sacrificio en el altar y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y presentar la expiación y rociar sobre el altar. Pues cumplan la ley de Dios. A veces le estamos preguntando cosas a Dios, como te dije hace rato, que ya sabemos que Dios ya nos dijo, ¿verdad? ¿Quién podrá subir? Pues quien Dios mandó. ¿Y a quién subirá desde nosotros? Pues el arca llévenla al lugar a donde Dios mandó que estuviera. Sin embargo, mira lo que hicieron. El arca no se fue a Silo. 21. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. 7:1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Kiriat Jearim, esta es una ciudad en Judá. Veíamos que la otra Bet-Semes es una ciudad fronteriza entre Judá y Dan. Kiriat Jearim es una ciudad en territorio de Judá. Y se quedó ahí el arca. Fíjate, acabo de decir que ¿a dónde la llevaran? Pues a donde Dios mandó, a Silo. En ese momento a Silo. Sin embargo, la llevan a Kiriat Jearim. Y no solo eso, dice que se quedó ahí 20 años. Hasta tiempos de David, y eso está narrado en el primer libro de las Crónicas 13 y 15. Por favor, lee Primero de Crónicas capítulo 13 y 15, son 2 capítulos largos, no los voy a leer, pero te voy a resumir lo que pasó. Hasta tiempos de David estuvo ahí en Kiriat Jearim el arca. David propone traer el arca a Jerusalén. La saca de Kiriat Jearim, pero nos narran estos capítulos de Primero de Crónicas que Usa extiende su mano al arca porque tropezaban los bueyes y se muere. Porque de nueva cuenta nadie tenía que tocar el arca, y aún aquí que fue un accidente, él debió haber dejado que si los bueyes tropezaran, después los sacerdotes hicieran lo necesario para volver a poner el arca en el carro. Pero dice que Usa extiende su mano al arca y muere. Y entonces David, viendo esto, lleva el arca a casa de Obed-Edom y dice que ahí estuvo 3 meses y Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Entonces David toma la decisión de levantar ya en Jerusalén. Ahora él ya había tomado esta ciudad, Jebús, que era de los jebuseos precisamente, y había declarado allí que allí es donde iba a ser ese monte, en donde iba a levantar esta tienda para que Dios
fuera adorado ahí en Jerusalén, ¿verdad? Es el momento en que es Jerusalén, digamos, la capital. Ahora, ya había habido otras capitales, Gilgal, Silo, Hebrón y ahora Jerusalén. Pero bueno, te sigo narrando. Entonces, llevan a casa de Obed-edom estos 3 meses y dice que Dios bendice a la casa de Obed-edom, por lo que David entonces le levanta una tienda, no templo, ojo con eso, mucho cuidado, no hubo templo con David, eso fue hasta Salomón. Dios no le permitió a David construir templo, pero David sí levantó una tienda, un tabernáculo en Jerusalén, y le pidió entonces a los levitas, que era quienes Dios había elegido para llevar el arca, que ellos exclusivamente trajeran el arca a Jerusalén. Todo eso está ahí en 1 Crónicas 13 al 15. David entendió lo que en estos tiempos de Samuel no entendieron. No podemos tener el arca donde sea, no podemos tener el arca en cualquier ciudad y no la puede transportar quien sea. Aún con David todavía sucedió este asunto que alguien que no correspondía tuvo que morir por extender su mano hacia el arca. Entonces David dice, vamos a hacer lo que la ley de Dios dice, que vengan los levitas que Dios eligió para llevar el arca y ellos exclusivamente sean los que traigan ahora el arca a Jerusalén. Pero mira, mucho tiempo, muchos años estuvo allí esta arca, estuvo el arca allí en este lugar, en Kiriat Jearim, y hasta tiempos de David es que fue llevada a Jerusalén. Bien, vamos a continuar porque ya se acabó el tiempo y nos falta la parte final del 7. Dice el 7:3, habló Samuel a toda la casa de Israel. Ahora sí, entonces, completas lo que yo te decía del 3:21, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Con el 4:1, y Samuel habló a todo Israel, y hace este paréntesis de todo lo que sucedió para que entonces Dios a través de Samuel hablara a su pueblo. Y dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Están viendo lo que sucedió, 2 batallas, muchos muertos, la desobediencia de lo que hicieron con el arca. Al regresar el arca, hacen otra vez lo que quieren, mueren más de 50,000, murieron más en ese evento que los que habían muerto en la guerra. Y dice, todo esto Dios les habla a través de Samuel, los exhorta fuertemente y les dice, como yo te leí de Deuteronomio 8, es porque se han olvidado de Dios, es porque han dejado a Dios, es porque están adorando dioses ajenos, dioses paganos, y están deshonrando a Dios, y a Dios nadie lo deshonra, de Dios nadie se burla, pero Dios es un Dios que es un Dios de misericordia y siempre da oportunidad al pueblo, aunque es duro, aunque es rebelde, aunque es desobediente, de volver a Dios. Y Samuel les dice entonces, vuélvanse de todo corazón, quiten toda idolatría y preparen su corazón para servir a Dios y solamente a Dios, exclusivamente a Dios. Y dice entonces, Él los va a librar de la mano de los filisteos. No era la guerra lo que los libró de los filisteos, no era el llevar el arca a la batalla lo que los llevó de los filisteos, sino es Dios el que nos va a librar cuando nosotros nos alineemos a su voluntad. 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Después de tanto castigo, después de tanta lucha, ¿por qué, pueblo de Dios, ser tan duros? ¿Por qué no entender rápido? ¿Por qué no entender por las buenas, como dirían? ¿Por qué tener que esperar a que sucedan muchas cosas malas y tragedias y cosas difíciles en tu vida para que obedezcas a Dios? No debe ser ese nuestro corazón. Pero hasta este punto los hijos de Israel dicen, entonces obedecieron y quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Hasta este tiempo del último juez. 5. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Vamos a ver también aquí en estos versículos el poder de la intercesión hecha por un siervo fiel. Cuando alguien es siervo fiel y cuando tú eres un siervo fiel, Dios escucha tus oraciones y tus intercesiones por otros, ¿verdad? Y a veces dices, no lo merece el otro, pero Dios es misericordioso con nosotros y nosotros también en misericordia oramos por otros y le rogamos a Dios e intercedemos y aún por nuestra propia familia, ¿verdad? Intercedemos a veces por los que están endurecidos, por los que no se han convertido, ¿verdad? Y no son pueblo de Dios y sin embargo tú intercedes y Dios oye cuando alguien es un siervo fiel delante de él. Hay gran poder manifestado de parte de Dios en una intercesión hecha por un siervo fiel. Y dice Samuel, yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa
y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. El derramar el agua era también señal de esto, de una dependencia de Dios, de un quebrantamiento, de un arrepentimiento, de reconocer el pecado, humillarse delante de Dios. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Entonces, a partir de aquí narra que Samuel ejerció también esta labor como juez. Y vamos a ver al final, nos dice que hasta que murió no dejó de ser juez, no solo en Mizpa, sino en todo Israel, moviéndose por los territorios. Pero eso ahorita lo leemos al final. Entonces, pero la actitud del pueblo, ¿verdad? Samuel iba a interceder, pero el pueblo estaba entendiendo que necesitaba arrepentirse y humillarse delante de Dios. A veces venimos: pastor, interceda por mí. El grupo de ejército de intercesión, que intercedan por mí, pero yo no cambio, pero yo no busco a Dios, pero yo no modifico las conductas equivocadas, pero yo no escucho la exhortación que me hizo el pastor, me enojo. Entonces, así Dios no puede intervenir. Estás estorbando que Dios intervenga, porque a los intercesores Dios los oye, porque están haciendo un clamor en misericordia y en amor por ti, y oye al pastor, pero tú estás estorbando la obra de Dios si tú no tomas una actitud como el pueblo y dices: Señor, me humillo, reconozco mi pecado y me arrepiento delante de ti. Entonces se conecta todo, ¿verdad? La oración intercesora, y Dios entonces mira a ver a aquel por el cual están orando, y entonces Dios mira el corazón y obra poderosamente, porque la oración de fe, dice en Santiago, salvará al enfermo y el Señor le levantará, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Y dice abajo: la oración eficaz del justo puede mucho, tiene mucha fuerza, ¿verdad? Pero no hecha eficaz. Y nosotros muchas veces estorbamos el que haya esa respuesta, ¿verdad? Porque pedimos intercesión, pero no queremos cambiar. Así no se puede. Aquí el pueblo recibió la intercesión y Dios oyó a Samuel, pero también hubo una actitud de arrepentimiento y humildad en ellos. Muy bien. Como te decía, ahí en el versículo 6, Samuel fue juez en Mizpa. Más adelante dice que en Betel, en Gilgal, incluso en Ramá, en su ciudad, todo el tiempo que vivió. Esos son los versículos 15 y 16. Te lo leo de una vez. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. 17. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Entonces, para cerrar este asunto de Samuel como juez, todo el tiempo que vivió, juzgaba, pero adorando a Dios y buscando a Dios, porque dice que en su casa él buscaba a Dios, edificaba un altar, lo adoraba, y eso lo hizo, pues claro, un buen juez delante de Dios, y un juez lleno de la palabra de Dios, y lleno de justicia, y lleno de sana doctrina, y lleno de poder de Dios para hacer las obras que Dios le mandaba. Muy bien. Seguimos arriba en donde estábamos, el 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. O sea, eso es todo la vida querían pleito. No les bastó con todo lo que sucedió en sus ciudades, los tumores, el quebrantamiento, los ratones. Ellos dijeron: odiamos a Israel y queremos destruirlos. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Entonces, el pueblo todavía le faltaba estar más firme, porque dice que tuvieron miedo. Si ellos estaban humillándose honestamente, sinceramente delante de Dios, Samuel estaba clamando a Dios, pues ellos debían tener la confianza de decir: aunque vengan, Dios va a pelear por nosotros. Pero les faltaba todavía estar firmes en esa fe, en esa confianza en Dios, y dice que tuvieron miedo y le rogaron a Samuel: no dejes de clamar, no dejes de orar por nosotros, no dejes de interceder para que Dios nos libre de los filisteos. Pero ahora ya estaban entendiendo que era Dios el que los iba a librar y el que los iba a guardar de mano de los filisteos. Eso expresaba, y en ese versículo 8, pues una dependencia, una necesidad que el pueblo entendió de la intervención de Dios. Él nos guardará. Ahora ya no fue el arca, ahora ya no fue un ejército, un hombre, sino Dios nos guardará. Y continuamos. 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó, porque Jehová oye a los justos, y oye su clamor, y oye su oración. Y Samuel estaba haciendo esto. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, mira cómo es Dios, y él ya está, él desea que tú le sirvas, que lo busques, pero él ya está obrando muchas cosas poderosas. A veces cuando aún estás todavía orando, el Señor ya está obrando. Nos ha pasado mucho en el ejército de intercesión eso. Dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel,
Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Tú sacrifica y ora, busca a Dios, alaba y deja que Él sea el que pelee. Deja que Él sea el que gane la batalla, ¿verdad? Pero mientras tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues humillándonos, sacrificando, buscando a Dios, orando. Al mismo tiempo Dios ya está obrando poderosamente y deja que Él truene contra tus enemigos. Fueron vencidos por Dios, no por un ejército. Israel ya solamente los persiguió y los hirió, dice el siguiente versículo 11, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Entonces ellos ya solamente salieron tras de un ejército que ya iba derrotado y lleno de miedo y vencido. Ellos solamente los persiguieron y los hirieron. Vamos a comparar. Primer batalla contra los filisteos. Ganan los filisteos, mueren 4,000 de Israel, porque Dios no estaba ahí. Segunda batalla, ganan los filisteos y mueren 30,000 de Israel, porque además de que Dios no estaba ahí, estaban usando el arca incorrectamente. Vamos a ver la tercera batalla. Gana Dios y le da la victoria a Israel. ¿Y cuántas muertes hubo de Israel? 0 muertes. 0 muertes. Qué diferente, ¿verdad? Cuando pelea uno por sus propias fuerzas, cuando confías en ti mismo, en el hombre, en tus pensamientos, en las estrategias que a ti se te ocurren. El resultado es muy diferente cuando tú te humillas delante de Dios y dejas que Dios sea el que intervenga. El resultado es muy diferente. Gana Dios y nos da la victoria a nosotros también y no hay pérdida. 0 muertes. Y ahora viene entonces pues el punto principal de todo esto que hemos estudiado, versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Vamos a ver, y me detengo aquí en este asunto de Eben-Ezer. Primero, bueno, estaba mencionado al principio un lugar, Eben-Ezer, ahí en el 4.1. Este es un lugar cerca de Afec que así se llamaba, pero esto es esa piedra y ese lugar entre Mizpa y Sen, en donde puso Samuel esa piedra y le puso un nombre, Eben-Ezer, y dijo una frase: hasta aquí nos ayudó Jehová, dijo la verdad. Quiero aclarar, porque muchos piensan que Eben-Ezer significa eso. No, Eben-Ezer no significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Eso es algo que él dijo, es algo que él testificó, ¿verdad? Que él declaró que es verdad. Pero te voy a decir qué es Eben-Ezer. Eben-Ezer significa piedra de ayuda o roca de ayuda. De 2 términos, Eben, piedra, y Ezer, ayuda. Es un término muy literal, piedra de ayuda. Entonces él nombró esta piedra así y ese lugar. Pero yo quiero dar aquí mucha importancia a este nombre porque nos está hablando de Dios. No solo está hablando de la piedra o de ese lugar en donde Samuel mencionó esto, sino nos está hablando de Dios mismo. Y te quiero dar algunos versículos con respecto a estos propios términos: Eben, piedra, y Ezer, ayuda. Hay citas en la Biblia en donde con estos términos se habla de Dios. Te voy a leer primero en cuanto a Ezer, ayuda. Salmo 146 del 3 al 5. Y tiene que ver con lo que vimos hoy. Pon atención. Salmo 146 del 3 al 5. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador, Ezer, es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bienaventurado aquel cuya ayuda, cuyo Ezer, cuyo ayudador, es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. No en el arca, no en un ejército, no en los hombres, no en ti mismo, no en una institución. Hoy en estos tiempos de la pandemia hay quienes están poniendo su esperanza en gobiernos, en científicos. ¿Quién dará la solución? ¿Quién dará la salida? ¿Quién nos salvará? Y aquí dice muy claro: ni los príncipes, ni los hijos, ni el hijo de hombre. Dice: no confíes en príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, refiriéndose a nosotros, a la humanidad. Y muy importante, dice: sale su aliento y vuelve a tierra. ¿Y qué habíamos visto? Que la palabra de Dios es al revés. Cuando sale la palabra de su boca, no cae a tierra, sino que, y no vuelve vacía, a diferencia de la del hombre. Y dice al final el 5, bienaventurado aquel que entiende esto, que no busca su ayuda en otro, sino solo en Dios. Bienaventurado aquel cuya ayuda, cuyo Ezer es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová su Dios. En este mismo sentido,
Vamos a ver ahora el término Eben, piedra, que también hay citas hablando de Dios como esta piedra. Génesis 49, versículos 24 y 25 en sus partes A y B del 25. Génesis 49, 24 y 25, partes A y B. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Pero vamos a ver por qué. Aquí está hablando de una bendición para la tribu de José, pero hoy entendiendo en el contexto de la batalla, y para ti, para mí, en la batalla de todos los días, dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. ¿Pero por quién? Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor. ¿Y cuál es ese nombre? Es Jesucristo, la roca de Israel. Ahí está, Eben, roca. Entonces, este término Eben habla de Dios. 3 nombres de Dios que nos da aquí: el fuerte de Jacob, el nombre del pastor, que es Jesucristo, y la roca de Israel, Eben. Por el Dios de tu padre, dice, el cual te ayudará. Ahí está, aunque no es ahí el término de ser, pero está la misma idea. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba. Entonces puedes ver que Eben y Eser son palabras, son términos que nos hablan de Dios. Y te doy un último muy claro para que veas que es Jesucristo nuestra piedra de ayuda. Salmo 118, 22. La piedra, Eben, que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. De aquí parte Hechos 4:11, en donde dice que Jesucristo es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús. Él es Eben, Él es esa piedra, Él es Eser, Él es nuestro ayudador. No salva a la religión, no salvan los hombres, no salvan las instituciones o los gobiernos, no salva la asistencia a una iglesia, no salva a la iglesia misma, solo Cristo salva. Y te quiero leer al respecto de estos 3 pasajes, y los voy a leer de corrido. Santiago 1, 22 al 27. Eclesiastés 12:13 y Efesios 2, 8 y 9. Santiago 1, 22 al 27. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Eclesiastés 2:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo Dios salva, solo Jesucristo salva, solamente Él nos puede sanar, solo Él puede sanar esta tierra, esta nación, solo Él nos puede libertar, solo Él puede dar la vida, porque solo el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, solo Él nos puede hacer resucitar, solo Dios, solo Cristo, solo Él, no la religión, no los hombres. No pongas tu confianza ni siquiera en ti mismo. Maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Jehová. No confíes en cosas temporales, en cosas materiales, en cosas que no tienen sustento. Confía en el Todopoderoso, en aquel cuyo reino es eterno, cuyo trono es firme y permanece para siempre, cuyo cetro es cetro de justicia, aquel que es Dios de toda sabiduría, aquel que es Dios de todo poder, de toda fuerza, aquel cuyo imperio es eterno y a Él pertenecen la majestad y la gloria por los siglos de los siglos, aquel que será adorado para siempre, porque los reinos de este mundo terminarán y el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios y su reino son eternos. Confía en Dios, confía en su palabra. Ese es el mensaje principal. Declara que Él es tu piedra de ayuda y párate en esa piedra de ayuda, en esa roca de la eternidad que es Jesucristo, y pon tu confianza y pon tu fe solamente en Él, porque Él es el único que nos puede sostener y Él es el único que nos puede salvar y el único que nos puede ayudar, el único que da la vida es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ebenezer. Y entonces, sabiendo todo esto, Samuel declara: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y nos sigue ayudando,
porque hoy se sigue cumpliendo esa palabra. En tiempos de Samuel, hasta ahí, a pesar del pueblo, Dios los siguió ayudando. Y hoy Dios nos sigue ayudando y nos va a seguir ayudando, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Muy bien. Voy a leer los últimos versículos que nos faltan para terminar. Dice el 13: Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Cron hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz en Israel, entre Israel y el amorreo. Los versículos 15, 16 y 17 ya los leímos. Solamente aquí quiero hablar un poquito de Samuel. Esta para mí es la prueba contundente que Samuel fue juez de Dios. Vimos que los jueces libraban a Israel de los que los oprimían y Dios los levantaba como libertadores con el poder de Dios, con el Espíritu Santo. Esta es la prueba contundente que Samuel fue un verdadero juez de Dios porque los libró, pero no solo los libró, sino todo el tiempo que él vivió, no volvieron los filisteos. El versículo 14 nos enseña también esto, que si Dios es por nosotros, mira lo que recibimos, porque aquí por causa de Samuel y también de que el pueblo creyó y se arrepintió, Dios obró a favor de ellos y Dios usó a este juez para libertarlos y Dios estuvo con ellos de nueva cuenta. Y dice el 14, y te lo digo así: si Dios es por nosotros, mira lo que recibimos: victoria, porque derrotaron a los filisteos; restitución, porque les fueron devueltas las ciudades que les habían tomado; libertad, porque dice que Israel libró su territorio de la mano de sus enemigos; y paz, porque hubo paz en este tiempo entre Israel y el amorreo. Victoria, restitución, libertad, paz. Yo quiero estar del lado de Jesucristo. Y yo quiero que Él esté por mí, que Él sea el que pelee por mí. Yo confío en ti, Señor Jesús. Gloria a Dios. A pesar de todo, aquí ya cerró la clase, pero es muy triste porque leímos hasta ahorita el 7 y hay un título ahí en el 8 que vamos a estudiar la próxima vez. A pesar de todo lo que Dios hizo y sigue haciendo con su pueblo, la próxima clase vamos a leer que Israel pidió un rey hombre. Qué triste. Pero todo esto lo veremos la próxima clase. Que el Señor te bendiga. Queda de tarea los próximos 3 capítulos, 8, 9 y 10, para estar estudiando la palabra del Señor y mirar todo este asunto de Israel desechando no solamente a Samuel o más que a Samuel, a Dios mismo, y pidiendo ser como las otras naciones, como el mundo, y un rey que Dios desde Deuteronomio se los había advertido. Lee estos capítulos y vamos a ver todo este asunto de Saúl como el primer rey de Israel. Que Dios te bendiga. Queda de tarea 8, 9 y 10. Y vamos a los textos de aprendizaje. Aprendimos esta semana el Salmo 8, 1 y 2a. Y repasamos 2 semanas porque eran versículos que iban juntos. Primero de Crónicas 29 del 11 al 13. Vamos a repasarlo. Y déjame buscar de una vez en mi Biblia el Salmo 20, que es el que vamos a estudiar para que no pierda yo mucho tiempo en eso. Y ya estamos ahí. Muy bien. Entonces, vamos a repetir, ponte de pie y todos juntos. El texto de aprendizaje es Salmo 8, 1 y 2a. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Salmo 8, 1 y 2a. Para cualquiera que esta última frase le cause un poquito de ruido, ¿por qué estamos aprendiendo esto? O está rara esta frase, los invito a que lean Mateo 21, 16 y el contexto de Mateo 21 para que entiendan un poquito más el poder de la alabanza y de hacerlo con un corazón como niños, sin malicia y en integridad, y que desata el poder de Dios. Pero esto no lo vas a entender así nada más. Te invito a que leas Mateo 21, 16 y el contexto que está ahí escrito. Y vamos al texto de repaso, y es completo. Primero de Crónicas 29, 11 al 13, todos juntos. Primero de Crónicas 29, del 11 al 13. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas.
Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Primero de Crónicas 29, del 11 al 13. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestras dos tareas. Les invito a que sigan leyendo, estudiando la palabra. Me está faltando. Y lo tengo aquí y no lo menciono. El nuevo texto de aprendizaje es el Salmo 20, versículos 6 y 7. Salmo 20, 6 y 7, y te lo leo. Dice: Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Salmo 20, 6 y 7. Qué hermoso, y nos sirve hasta para las lecciones que estamos viendo ahora y en este día, ¿verdad? No confíes en carros o en caballos, sino acuérdate del nombre de Dios. Ahí está entonces las tareas, y que Dios te bendiga y sea todo esto de bendición para tu vida, para tu casa y para todo lo que hagas delante de Dios. El Señor te bendiga, y siempre les recuerdo, y no lo digo como una frase en vano, sino porque es importante que tengas esto claro ahora en estos tiempos que no nos estamos congregando y que tenemos que oír en las redes sociales la palabra de Dios. Para mí es muy importante que tengamos esto claro. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y recibe en tu corazón la palabra de Dios para que ésta fructifique en tu ser. En el nombre de Jesús. Amén.